Hoy quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y que será gran Rey sobre toda la tierra, y que cuando establezca su reino, será un reino eterno y un reino glorioso, y solo entrarán en él sus hijos y sus hijas. Bien, quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor, que lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, 28 y 29, donde el Señor dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Amén. Y sobre esas palabras quiero referirme en esta tarde. Pero antes de comentar sobre las palabras del Señor, quiero hacer referencia a una historia que leí hace ya mucho tiempo, de unos amiguitos que se habían reunido en la casa de un papá, de uno de los muchachos. Y los muchachos estaban en una conversación en la casa, y estaban hablando un poco duro, y el papá oyó lo que estaban diciendo su hijo y unos amiguitos de él, cuando oyó que de repente uno de los amiguitos de su hijo dijo: mi padre conoce al alcalde. Se estaba gloriando de que el papá de ese muchacho, que su papá conocía al alcalde de la ciudad. A lo que el otro muchacho le contestó: pero mi papá conoce al gobernador del estado. Entonces, de repente se oyó la voz del hijo de él, que le dijo a estos muchachos: pero mi papá conoce a Dios. A lo que el papá, que estaba poniendo cuidado a la conversación de los muchachos y lo que dijo su hijo, se fue quebrantado, se arrodilló y le dijo al Señor: Señor, que mi hijo siempre pueda decir: mi papá conoce a Dios. Sí, es que el Hijo de Dios y la hija de Dios tienen una relación íntima con el Creador. Tienen una relación íntima con el pastor de las ovejas, que es Jesús, el autor de la vida, el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hay una relación entre pastor y oveja. Él conoce sus ovejas. El Señor dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Por qué diría esto el Señor? Porque hay una relación, una comunión entre pastor y su oveja, entre la oveja y el pastor. No se trata de religión. Es que no dice que los religiosos son los que van a entrar en su reino.
Tú puedes tener todas las religiones del mundo y perderte. Si no tienes una relación con Dios, en la que tú caminas delante de Dios, obedeciendo a la voz del buen pastor, tú puedes tener toda la religión que sea, y eso no te va a salvar, ni te va a librar del abismo. La religión es la torre de Babel del hombre, tratando de llegar a Dios. Pero Jesucristo es lo que Dios hizo para llegar al hombre. Jesucristo es la obra de Dios en medio de un mundo caído y un mundo perdido. Y para ser hijo de Dios, tienes que ser oveja de Jesús. Tú puedes seguir a Alá y eso no te va a salvar, ni te va a librar del lago de fuego. Tú puedes seguir al Buda y eso no te va a salvar, ni te va a librar del abismo. Tú puedes seguir a Hare Krishna o a un dios de 8 brazos de la India y eso no te va a salvar, querido amigo. Tú puedes aún conocer la ley de Dios. Tú puedes haber oído de Dios, del verdadero Dios, pero si no lo sigues no te va a salvar, porque la fe sin obras es muerta. Los judíos, los fariseos, los saduceos habían recibido la ley de Dios, pero no la ponían por obra. No seguían a Dios, ellos vivían era para sus propios deseos egoístas y para coger gloria de los hombres. Y el Señor les dijo, serpientes, y esto se lo dijo a los fariseos, la religión más estricta del día en el tiempo que Cristo vino. Y les dijo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, si tú piensas que porque tienes una religión te vas a salvar, estás muy equivocado. Si tú piensas que porque haces buenas obras te van a salvar, estás muy equivocado. La Biblia dice que la salvación no es por obra humana. De otra manera, ¿para qué vino Cristo al mundo? El pecado, déjeme decirte algo que está establecido muy claro en la Biblia. El pecado no lo quita la religión, la que sea, no lo quita. El pecado no lo quita las buenas obras, porque entonces un mafioso pudiera comprar su entrada al reino de Dios. No, ni el rico más rico de este mundo, entonces pudiera comprar su redención, la salvación de su alma. Y la Biblia nos dice en el Salmo 49 que la redención del hombre es de gran precio, en el Salmo 49, y no se logrará jamás. Por lo tanto, Dios nos entra en su reino es a través de su gracia. Gracia es algo que no merecemos. La gracia es el don de Dios hacia el hombre cuando reconoce su miseria, cuando reconoce su necesidad de Dios y cuando se vuelve de su mal camino para pedirle misericordia a Dios, pero para venir a Cristo. Dios extiende su gracia, que es un favor, la misericordia de Dios al pecador, algo que él no merece. El ladrón en la cruz alcanzó gracia cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese alcanzó gracia, la misma gracia que alcanzó María y alcanzó Pedro.
Pedro dijo cuando se le trepó en el barco: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro estaba en lo cierto, él era pecador. Y el Señor le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. María, la Biblia dice que alcanzó gracia. Gracia no tiene que ver con las obras, dice la Biblia en Romanos 11. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. María dijo: porque has mirado la bajeza de tu sierva. La salvación no es por religión, no es por obras, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Tú no puedes meritar entrar en el reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque has pecado, y una vez pecas, el pecado te separa de Dios. El pecado hace un abismo entre un Dios santo y un hombre pecador. El pecado acarrea condena, una sentencia de muerte. Una vez pecas, estás sentenciado al lago de fuego. Por eso Dios tiene que extender su gracia. Dios constituyó a todos bajo pecado. Lo dice Romanos 11:32. Sujetó a todos en desobediencia. Gálatas 3:22 dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia sigue diciendo que todos descarriados. Isaías 53:6. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre que haga el bien en la tierra, no hay hombre justo que haga el bien en la tierra y nunca peque. Y aquí puedo seguir citando cita tras cita. El hombre es pecador, nace con una naturaleza pecaminosa, tiende al pecado, ama las tinieblas, ama la mentira más que la verdad, hace lo malo, tarde o temprano hace lo malo y cae y viola las leyes de Dios. Pero Cristo vino para redimir, Cristo vino para salvar, solo en Él está la salvación del hombre. Pero ahora, para referirme al versículo que les cité, Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. La oveja de Dios es el Hijo de Dios o la hija de Dios. La oveja de Dios, la oveja de Cristo, tiene un oído para oír la voz del buen pastor. Tiene un oído para oír a Cristo. Él no está escuchando ídolos de este mundo. Su atención está concentrada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice: poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Biblia nos manda a poner nuestros ojos en el pastor de las ovejas, en Jesús, no en el hombre, no en un ser creado, ni siquiera en querubines ni en serafines, sino en Jesús, el autor de la fe. Y las ovejas de Cristo miran a Cristo. Las ovejas del Señor obedecen al Señor, atienden a su voz, inclinan su oído a sus palabras. Ellos dejan que la palabra de Cristo penetre en sus oídos y baje a su corazón para que produzca fruto para vida eterna. La oveja de Cristo abandona los ídolos. Esa es una característica del Hijo o de la hija de Dios. La oveja de Cristo solo tiene un altar en su corazón para el Dios eterno, para el Padre, para el Hijo y para su Espíritu.
el Dios de la gloria. Su comunión es, como dice en 1 Juan 1:3, su comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Y como dice en 2 Corintios, con el Espíritu Santo. La oveja del Señor atiende a la voz del Señor y le sigue. No es un oidor olvidadizo. La oveja del Señor no le entra la palabra por un oído y le sale por la otra. El que es hijo o hija de Dios siembra la palabra de Cristo en su corazón, deja que esa palabra se arraigue en su vida, en su corazón, para obedecer a Cristo, para seguirle. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ese es el sello del Hijo de Dios. El sello del Hijo de Dios es que oye a Cristo. La voz de extraños no seguirán. Oyen la voz del buen pastor para obedecer, para salir de las tinieblas. La iglesia es un organismo vivo que es llamado a salir del mundo, porque el mundo anda en tinieblas. El mundo va por la corriente satánica. El mundo no oye la voz de Dios. El mundo está esclavizado a sus propios deseos, a cosas que se apartan de Dios. Y el mundo está en enemistad con Dios. Por eso Santiago escribió en Santiago 4:4. Léelo, querido amigo, Santiago 4:4, apúntalo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Por qué será? Porque las cosas de este mundo van en contra de Dios. Por eso se acepta el aborto. Por eso hay bares donde la gente entra a emborracharse. Por eso hay prostitutas y no les cierran esos lugares. Por eso hay tanto homosexualismo y lesbianismo. Porque el mundo acepta estas perversiones. Por eso se vende vicio y cigarrillos y alcohol. El mundo va en contra del camino santo de Dios. El camino del mundo no es el camino de Dios. Por eso a estos gobiernos se les va a sentar el anticristo. Porque esto va para un gobierno mundial. Y ahí se va a sentar el anticristo que va a gobernar toda la tierra. Y ahí sí el mundo se va a sentir a gusto, porque este hombre es hijo del diablo, antidios. Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero la oveja de Cristo es llamada a salir fuera de las tinieblas, a salir fuera del mundo. Es un organismo vivo llamado a salir del mundo, llamado a salir de las tinieblas, llamado a abandonar el pecado. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, y yo las conozco. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los suyos. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La oveja de Cristo es llamado o llamada a apartarse del pecado, de la iniquidad, a salir del mundo
El que oye la voz de Cristo abandona el pecado, se arrepiente. El que oye la voz de Cristo se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. El que es oveja de Cristo coge el camino de la luz, que es Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero sigamos con el versículo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Oh, para el que sigue a Cristo, le espera un galardón eterno, le espera la vida eterna. Jesucristo prometió la vida eterna para los que son de Él. Primera de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No en vano se sigue a Cristo. Para los que seguimos a Cristo nos espera un reino glorioso, un reino incorruptible, un reino eterno que permanece para siempre. Y el Señor nos otorgará la vida eterna. Resucitaremos para vida y para vida eterna. Hoy puedes coronar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Entrega hoy tu vida al Señor. La salvación es por fe. Tienes que invocarle, tienes que coronarle como Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Inclina ahí tu rostro. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, del lago de fuego, del abismo, de la prisión de los muertos. Si lo quieres hacer, voy a hacer una oración. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, para que su sangre, que es lo único que limpia de pecado, te limpie hoy de todo pecado y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. El Señor está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz derramando tu sangre para el perdón de los pecados. Y hoy te corono como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y te doy gracias y pido limpieza por tu sangre y que me escribas hoy mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén.